siento profundo asco, me siento dolido, me siento indignado, como guardia civil y como ciudadano. Ya solo quedas tú, Pedro. Vamos a hacer todo lo posible para meterte en la cárcel. Todo lo que podamos hacer desde Justicia Europa para que acabes en la cárcel, porque eres el número uno de toda esta mafia. Quizás hoy podría ser un día para estar contentos. Todo lo que está saliendo sobre la trama criminal del Partido Socialista, que muestra por el levantamiento del 50% del sumario, ojo, todavía hay parte del sumario que es secreto, por el levantamiento de ese sumario, todo apunta a que Pedro Sánchez es el número uno y que, pese a que queda por demostrar legalmente ante el juez, hay más de una prueba en ese sumario que apunta a que era conocedor y que dirigía esta trama. Y esto sí podría hacer feliz a muchas personas, podría poner contentas a muchas personas porque se comienza a ver la luz al final del túnel. Pero, ¿y si te dijera que motivos para estar contentos realmente no hay? Y que quizás tenemos más bien, a la vez que hay pruebas de que Sánchez es el número uno, prueba de que los jueces tienen miedo, no están haciendo bien su trabajo, se están achantando ante esta situación, no están siendo valientes y más bien pusilánimes, puesto que a día de hoy nadie todavía está en prisión. Hay muchas personas que están en esos sumarios que ocupan puestos de poder y que todavía pueden destruir pruebas o incluso huir, y que esta mañana, de estar en un país donde la ley funciona y donde los jueces trabajan realmente libres, gente como Mercedes González, la directora de la Guardia Civil, el DAO de la Guardia Civil, algunos cuantos guardias civiles, el mismo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por todo lo que está relacionado con él en ese sumario, deberían haberse despertado hoy en la cárcel, en una cárcel preventiva, puesto que ninguno de ellos está aforado. Y, por supuesto, deberíamos tener a José Luis Rodríguez Zapatero por la otra trama ya desde hace unos cuantos días en la cárcel. Porque, piénsalo, si Zapatero está en la calle por sus derechos o está en la calle por ser expresidente del gobierno. ¿Crees que de haber sido tú la persona en lugar de Zapatero, sin haber sido previamente presidente del gobierno, estarías en la calle o estarías en la cárcel preventiva? Por mucho menos en otras circunstancias se ha metido a gente a prisión preventiva, y esto es la demostración de que los jueces no están funcionando bien y que tal vez están bastante amedrentados, tienen miedo, y debemos de analizar muy bien esta situación, porque con unos jueces que no son valientes, con unos jueces pusilánimes, estos, cuidado porque se van a salir con la suya. Y te voy a dar una demostración de ello y te voy a argumentar todos los elementos por los cuales unas cuantas personas hoy deberían estar en la cárcel y otras tantas imputadas ya con el suplicatorio elevado desde el Supremo al Congreso de los Diputados para que se los pueda investigar. Pero nada de todo esto está ocurriendo. ¿Por qué? Lo vas a descubrir en este vídeo. Venga. Así es, este era el post de ayer de Jano García, que vaticinaba que en 2027 Zapatero encarcelado, Pedro Sánchez arrestado por la Guardia Civil cuando trataba de huir junto a Begoña Gómez a República Dominicana, la justicia declara al PSOE como mafia y es ilegalizada, Muriño sale a rueda de prensa. Mucha historia por hacer. O muchas fabulaciones, Jano. Por mucho de que yo aprecie mucho a Jano García, pues le he contestado y la verdad que ha recibido muchos corazones esta respuesta. Si nos esperamos a 2027, no ocurrirá nada de todo eso. Los jueces están mostrándose muy cobardes y pusilánimes. Esta misma noche, Zapatero, Mercedes González, Leire Díez, Santo Cerdán, el DAO de la Guardia Civil, Álvaro García Ortiz deberían estar durmiendo en la cárcel preventiva porque ninguno de ellos está aforado. Y Sánchez y Marlaska elevados al Supremo para el suplicatorio. Sin embargo, nada de todo esto está ocurriendo y, lejos de ocurrir, todavía tenemos a un partido político, el PSOE, que está mostrando todo su carácter, ¿por qué no decirlo?, criminal, violento, fascista y profundamente antidemocrático, con intención deliberada de seguir mintiendo a su electorado. ¿Por qué digo esto? Porque si vamos, de hecho, a las declaraciones, pues Rebeca Torró, que es la portavoz del partido,
publicó esto. La documentación conocida hoy es una suma de comportamientos individuales, dice individuales, de farsante, oportunista, resentidos, que han usado el nombre del PSOE en vano y en falso, muy a pesar del PSOE. Que nadie tenga ninguna duda de la honorabilidad y transparencia de ese partido y de los valores que representa. Ahora y siempre la ciudadanía tiene que saber que quien utilice el PSOE, el nombre del PSOE en vano, como si fuera Dios, el falso, y en beneficio propio o para defender oscuros intereses, ¿qué oscuros intereses? Los de el mismo secretario general del mismo partido, nos tendrá siempre enfrente. Esto es lo que le contesta Ana Vázquez del Partido Popular. La directora de la Guardia Civil es una resentida, el exdirector de la Guardia Civil es un farsante, Cerdán es un oportunista, sois todos una pura mafia. Le he contestado diciendo que no se dice pura mafia, sino que se dice PUTA mafia. Bien, Esther Muñoz, por parte del Partido Popular, también decía, no sabía lo de Koldo, no sabía lo de Ábalos, no sabía lo de Salazar, no sabía lo de Cerdán, no sabía lo de Leire, no sabía lo de la directora de la Guardia Civil, tampoco sabía lo del fiscal general del Estado y no sabía nada tampoco de lo de Zapatero. Nunca sabe nada de todos los que trabajan con él, para él y de cuyo trabajo recoge los beneficios. Es decir, que todos trabajan para él gratis, ¿no? Sin siquiera recibir un gracias, ¿no? O una validación, una compensación, porque todo el mundo se supone que trabaja para él sin que él lo sepa. Y trabaja para él que él esté bien sin que él sea conocedor de nada. Vamos, qué curioso, ¿no? Tú me dirás, ¿quién trabaja para alguien por el que además tiene poder para recompensarle a través de ascensos, nombramientos, etcétera, sin que esa persona se entera, ¿no? Que hay que ser bastante trastornados y obsesionados, ¿no? De eso lo traté ya en otro vídeo. Pero fíjate cómo el PSOE hace como si no fuera nada. Hoy, hace una hora, está en la publicación del PSOE. Han pasado 120 días desde que se conoció el caso de acoso del alcalde de Móstoles. Y Feijóo sigue sin asumir responsabilidades. 120 días de encubrimiento, 120 días protegiendo al agresor, 120 días demostrando que en el PP las víctimas van después. Esto es lo que publica el PSOE. Hoy el PSOE se permite mearle en la cara a sus votantes con esto en lugar de contestar y posicionarse realmente, dar la cara ante lo que está ocurriendo. Fíjate, debería querellarse contra Leire Díez. ¿Y por qué no se querella contra Leire Díez? Decía Marta de Pedro, el único que no se está querellando o denunciando a Leire Díez por sus actuaciones en nombre del PSOE es el PSOE. ¿Por qué será? ¿Será porque Leire Díez dispone de información y si la dejan tirada en la cuneta, cuidado porque algo puede soltar? Y claro que puede soltar, pero no hace falta que suelte Leire Díez, porque hay todavía un 50% del sumario que es secreto. Paje teme que la bola de la corrupción aplaste al PSOE. Puede ser la mundial. Los jueces aún no han estudiado el 50%. Fíjate, ¿no? El 50%, el dedito sobre el 50%. Pues sí, Paje, no es que aplaste el PSOE, es que el PSOE está destinado a desaparecer por ser una organización igual que el partido fascista italiano de Mussolini, utilizando la misma táctica, utilizando la misma violencia, la misma agresividad, la misma extorsión. No había llegado a matar porque no está de moda y no va con la costumbre del país, pero cuidado porque acorralada esta gente puede recurrir a ello. El patrón siempre es el mismo y consta de cinco fases. La primera de todas es fangos, son bulos, es desinformación. La segunda, actúan unos cuantos pocos por su propia cuenta y riesgo, nosotros no tenemos nada que ver. La tercera es un complot, es algo antidemocrático, hay alguien con intereses turbio y oscuro que quiere tumbar a un gobierno legítimo votado por los españoles. Cuarto, recurrir a la descalificación ad hominem, a la agresividad, recrudecer el lenguaje, porque no incluso a la extorsión y a la violencia, tal como hemos visto, incluso creando redes criminales dentro del partido. Y quinto, el quinto lo tenemos que conocer todavía. Ahí sí que puede haber incluso el asesinato o la huida. Escríbeme tú, es como elige tú el final de la historia. ¿Cuál es el quinto elemento que descubriremos? Lo peor de Sánchez todavía que tiene que venir. Pero te decía que mucha gente hoy debería estar ya durmiendo en la cárcel y te los puedo mostrar en esta imagen que está aquí. Todo lo que está en rojo deberían estar presos ahora mismo. Mercedes González, por ser directora de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, exdirector de la Guardia Civil, Manuel Llamas, DAO de la Guardia Civil y Juan Sánchez Yepes, capitán de la Guardia Civil. Y Fernando Grande Marlaska, elevado al Supremo para imputación. Toda esta gente, todo lo que están en la fila roja, son los que trabajaban desde dentro de la Guardia Civil para dinamitar el Estado de Derecho en España y la democracia.
estaban intentando dar un golpe de Estado. Los 5 de la izquierda deben dimitir o ser cesados inmediatamente. No, no, no. Deben ser encarcelados directamente. Prisión preventiva. Tienen mucho poder, tienen información, tienen pruebas, tienen una línea de mando que puede trabajar bajo coacción por ellos. La sociedad tiene que ser protegida de la actuación criminal de los que están en la banda roja. Debe ser protegida la sociedad española de estos presuntos criminales cuyo sumario muestra con clara evidencia y bastante sombra de duda acerca del buen hacer de esta gente y, por tanto, prisión preventiva. Y sobre todo, fíjate, Marlaska. ¿Por qué digo Marlaska debe estar siendo imputado hoy mismo? Por esto que decía hace unos días. ¿Usted sigue manteniendo que la directora de la Guardia Civil no tuvo ninguna reunión con Leire Díaz? La directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona, la que has indicado, Leire o cualquier otra, en términos de ningún tipo. La directora de la Guardia Civil es una auténtica persona vinculada con el respeto a la legalidad, vinculada con su respaldo en todo momento a la Guardia Civil, al trabajo de la Guardia Civil, y vinculada única y exclusivamente a dotar a la Guardia Civil de los medios necesarios y precisos para que haga su trabajo con la tranquilidad necesaria y en los términos, vuelvo a decir, de... Su trabajo es el trabajo para Marlaska y para el número 1. La directora de la Guardia Civil, el sumario, sin embargo, demuestra que se reunió hasta 3 veces con Leire Díaz y que borró datos, borró llamadas, borró mensajes para eludir, para no dejar rastro, ¿no? Y porque Marlaska, ya sea por su responsabilidad invigilando o por su complicidad y encubrimiento, debería ser imputado hoy. Deben venir detenciones ya, no podemos esperar más. El hecho de que no están ocurriendo detenciones es señal de que los jueces tienen miedo, no están aplicando la ley como la deberían de aplicar. Y fíjate, mientras tanto, el gobierno premió con una embajada al director de la Guardia Civil que presionó a la UCO. Sí. Leonardo Marcos, exdirector de la Guardia Civil, premiado por sus actuaciones. Tenían todo su esquema de privilegios, ascensos y mejoras. Libertad Digital, Leonardo Marcos, exdirector de la Guardia Civil, que se fue por sorpresa y que está señalado por el chivatazo a Coldo. Fíjate, David Alandete, lo que publica después. Leonardo fue nombrado después jefe de comunicaciones de la Embajada Española en Washington, donde está ahora. Debería ser detenido en Estados Unidos y deportado a España y puesto a disposición judicial. Leire Díaz, sobre la jueza Ayala de los ERE. Fíjate cómo trabajaban como una organización fascista, como el fascismo italiano del siglo pasado. Tenemos que exterminar socialmente a Ayala. Son una organización profundamente violenta. La ex militante socialista estuvo hilando un relato para conseguir su muerte procesal y social. Leire Díaz, escribo yo, es la demostración de que el PSOE es una organización fascista, violenta y agresiva, profundamente antidemocrática, liderada por mitómanos y psicópatas. Leire Díaz es la demostración de que el PSOE es una organización fascista, violenta, agresiva, profundamente antidemocrática y liderada por mitómanos y psicópatas. Nos entra de una vez o no en la cabeza, les entra una vez o no en la cabeza a los jueces. Señores jueces, dejen de ser pusilánimes, apliquen la ley, pongan a estas personas a disposición judicial, pongan a estas personas a prisión preventiva, porque el poder que están todavía ocupando les va a permitir no solo borrar pruebas, sino perseguir a los españoles, ser un peligro público para España. Estamos ante una organización criminal que ha tomado el poder de las instituciones oficiales de España. ¿Nos damos cuenta de lo grave que es esto? En Italia, el fascismo comenzó así. El fascismo era una organización criminal que parasitó el Estado para después permitir a su cúpula hacer lo que quería, obviamente liderada por un mitómano y un psicópata narcisista. La Guardia Civil apunta a órdenes para minimizar el caso del hermano. Debemos entender que tal como actuó la Guardia Civil, minimizando incluso las investigaciones sobre el hermano del presidente, condicionó incluso la investigación. Muy probablemente muchos registros no se realizaron porque esos mandos que hemos mostrado antes de la Guardia Civil impidieron que se hiciera. Y de que otras tramas tenemos o hemos sufrido la investigación capada, limitada, dinamitada, torpedeada por parte de estos gente. De cuántas causas judiciales
que están abiertas en la actualidad, la investigación fue limitada como para no encontrar pruebas adrede de cuántas están contaminadas por esta organización criminal que impedía que se investigara. Nos damos cuenta que el juicio al hermano del presidente del gobierno puede ser tremendamente viciado, puede quedar tremendamente viciado y condicionado en la sentencia porque la investigación fue limitada por la injerencia de esa trama criminal. Esto es gravísimo. Eso es gravísimo. Tan es así que Luis María Pardo decía, tienen que producirse detención en las próximas horas. Ya, en las próximas horas, ya. No podemos esperar más. España no puede esperar más. Esa red criminal, además, extorsionaba incluso a empresarios, como hacía ETA. Fíjate lo que decían ayer, lo que decía Calabrés del Español, ayer en Horizonte. A Cloaca, Jacobo Tijero y Leire Díez, pues le estuvieron incitando para poner una denuncia falsa contra Repsol, acusándole de fraude de IVA. La estrategia de la Cloaca era pues desprestigiar a la marca, que tuviera una crisis. Desprestigiar a la marca. Sí, que tuviera una crisis Eso hacen con por todas las este caso marcas. de hidrocarburos. Claro, es algo que ellos durante meses han estado por abajo esparciendo ese bulo de que Repsol era realmente quien estaba beneficiándose del fraude de IVA y Claro, que era es que- la empresa que estaba en el caso de hidrocarburos y que se demostraría en un juzgado porque va a aparecer una denuncia. Y todo eso se cuenta en la declaración de Joaquín Parra. Es que esto Pero es es que muy- además- Pero es que no es pero cortarse además, ahí, Repsol, ¿eh? ¿por qué querían hacer esto? Que lo pone muy bien la Guardia Civil. Para hacer un cambio en la directiva de Repsol, quitar a Josu Jon Imaz, consejero delegado, y poner otra directiva más favorable al gobierno de Pedro Sánchez. He entendido cómo funciona. Así lo han hecho con Indra. Lo han hecho con el grupo Prisa. Lo han hecho con más organizaciones que ellos controlaban. Guillermo Rocafort, la trama de hidrocarburos vinculada a la cloaca del PSOE, de Sánchez Castejón, intentó asesinar a directivos de Cepsa y Repsol. Así consta, intentó asesinar a directivos de Cepsa y Repsol, el quinto punto del patrón, recurrir incluso al asesinato. Así consta en el informe de la Guardia Civil. La UCO avisó a estas compañías para que incrementaran las medidas de seguridad. Posteriormente, con el mismo contexto de las comunicaciones, Claudio Rivas registró llamada telefónica con su mujer Stella Duarte, en la cual situaron a una persona llamada Luis como la persona que ha ido interponiendo denuncias a todas las operadoras, confirmando el conocimiento del sector de Claudio Rivas, añadiendo que le están buscando para matarlo, no aludiendo a quién en particular. Tras tener conocimiento de estos hechos por parte de esta unidad, se informó de estos hechos a los responsables de seguridad de Repsol y DISA, por ser los denunciantes, al igual que a Cepsa, por ser otro de los principales operadores que pudieran haber sido perjudicados por la actuación de estos operadores. Vamos a ver si cuando se abre el caso hidrocarburos, se descubre que esta gente extorsionó a las grandes petroleras para que ayudaran al trabajo de meter el petróleo clandestino de Venezuela, el petróleo ilegal, en ponerlo en circulación blanqueado a través de estas grandes petroleras de las que extorsionaban a sus gerentes. Ojo con lo que pueda salir de todo esto. Una auténtica organización criminal que, cuidado con lo que dice también el magistrado Jesús Villegas, juez, entramos en un territorio desconocido para la democracia si se eleva al Supremo el suplicatorio y por alguna razón la Cámara de los Diputados vota por razones políticas cancelar la imputación, por tanto, dar la negativa a investigar a Pedro Sánchez, estaríamos ante un golpe de Estado institucional. Fíjate. Supongamos que tenemos la pistola humeante, o sea que aquí hay unos indicios verdaderamente abrumadores de que el señor presidente del gobierno puede estar involucrado, puede haber cometido actividades delictivas. Y pedimos el suplicatorio, el juez competente lo pide. Y el Parlamento se lo deniega. Se lo deniega por motivos claramente políticos. ¿Qué podríamos hacer? Pues fíjese, yo he defendido, hay autores, hay estudiosos que defienden que esa denegación, ese suplicatorio negativo, esa denegación del suplicatorio, podría recurrirse a los tribunales por un abuso de derecho, por fines bastardos, por no obedecer a la ley, sino a intereses particulares. Pero claro, esto es terreno de la ciencia ficción jurídica, porque no ha ocurrido nunca. Y además hay actores aquí de por medio, como el Tribunal Constitucional, y me permitirá que me ahorre los comentarios. Me hago cargo. Entonces entraríamos en una... mire usted, estaríamos, desde un punto de vista jurídico, en un escenario apasionante. Desde un punto de vista de la inestabilidad institucional, de verdad, nuestro país entraría en zozobra. Me da miedo pensarlo. La denegación de un suplicatorio, si hay indicios suficientes, casi equivaldría a un golpe de Estado constitucional. Un golpe de Estado, he dicho antes institucional, constitucional. También se podría decir institucional. Y cuidado con las palabras de Luis María Pardo para finalizar, que es quien lanza la promesa
a Pedro Sánchez después de hacer un análisis de todo lo que estamos viviendo, que es tremendamente, que da miedo, da miedo. Los jueces están teniendo miedo, no están actuando, aplicando la ley como la deberían aplicar, porque de hacerlo, mucha gente estaría en la cárcel ya. De las presiones que sufrió la magistrada Viedma, conocemos ahora que no solamente fue ella, sino que fue también el jefe de la Unidad Central Operativa. Y claro, ahora se comprende mejor por qué en ese procedimiento, por ejemplo, la UCO no entró en la Diputación de Badajoz en una entrada y registro, no se llevaron a cabo detenciones que se hubieran llevado a cabo en cualquier otro procedimiento, y tuvieron una posición, vamos a decirlo, más suave respecto de una investigación que quizás podía haber sido muchísimo más exhaustiva, y que eso va a determinar las posibles responsabilidades penales que pudieran tener todos los que estaban por encima como cargos políticos y que de alguna manera influenciaron para que la Unidad Central Operativa no llevara o no desarrollara con su máxima expresión y extensión la investigación judicial que se lleva a cabo contra el hermano del presidente del gobierno, que está siendo juzgado precisamente ahora en la Audiencia Provincial de Badajoz. Me he quedado con el corazón helado de cómo se ha podido recibir o transmitir órdenes políticas a los que tienen que investigar precisamente a los que en principio son presuntos corruptos. Y creo que esto no debe volver a pasar en nuestro país y que a esta hora yo me pregunto cuáles son los motivos por los cuales no está detenida la directora general de la Guardia Civil, cuáles son los motivos por los cuales no se ha detenido el anterior director general de la Guardia Civil, Aldao. O sea, ¿qué motivos no hay para detenerles ante una prueba en la cual un testigo, que es el jefe de la Unidad Central Operativa, en aquel momento denuncia ante el órgano investigador, en este caso por orden del magistrado Pedraz, una influencia en la decisión de su instrucción o de su investigación en casos de, vamos a decirlo así, de corrupción, que deberían haber llevado seguramente a la exhaustividad, y que por culpa seguramente de esas órdenes que recibieron o esas presiones que recibieron, quizás, y no lo sabremos nunca seguramente, no pudieron llevar a cabo todo ese despliegue que deberían haber realizado. Me parece un hecho insólito, gravísimo, y que si eso ahora que se sabe con ley evidente que el número uno era Pedro Sánchez, después de estas detenciones, el siguiente que debería pasar a disposición judicial sería el propio presidente del gobierno. El siguiente debería ser el propio presidente del gobierno. Luis María Pardo, en una grabación propia, ha sido más claro al respecto. Han manchado el nombre de la Guardia Civil, han utilizado con las manos más sucias, llenas de mierda, a un cuerpo policial que defiende y ha defendido a España desde hace cientos de años. Me da asco, vómito, repugnancia como Guardia Civil de excedencia asistir a la degradación moral que han intentado los políticos con el cuerpo de la Guardia Civil. Las últimas informaciones que están saliendo en los últimos minutos, en las últimas horas, en las últimas semanas, pero sobre todo esa implicación en la cual se venía a manifestar al jefe de la Unidad Central Operativa, al coronel Juste, por parte de los mandos políticos de la Guardia Civil, respecto de las informaciones que venían, entre ellas la del caso del hermano del presidente del gobierno, para que no fueran proactivos. Siento profundo asco. Me siento dolido. Me siento indignado, como Guardia Civil y como ciudadano. Ya solo quedas tú, Pedro. Vamos a hacer todo lo posible para meterte en la cárcel. Todo lo que podamos hacer desde Justicia Europa para que acabes en la cárcel, porque eres el número uno de toda esta mafia. Estas son las palabras de Luis María Pardo, que escríbeme si las suscribes. Vamos a hacer realmente todo lo posible para meter en la cárcel al capo de la organización criminal. ¿Qué están haciendo Feijóo y Abascal? Que deberían haber estado esta noche en pijama y pantuflas, enganchados al timbre de la Moncloa, pidiendo que el presidente le diera paso, le abriese la puerta, le recibiera para hablar, como hacen los caballeros, de tú a tú de esta situación. Pero claro, vivimos en la época de las redes sociales, es más cómodo publicar un tuit y no molestarse mucho. ¿Pero qué impide a Feijóo ir a la Moncloa sin previo aviso, grabarse y a ver qué sucede? ¿Qué impide a Abascal ir a pedirle explicación como aquel que tiene un vecino que le aparca constantemente el coche en la plaza de garaje, en su plaza de garaje, abusando de ello, y que al final tiene que ir a tocarle el timbre a su casa y decirle, oye, tío, ¿de qué vas? ¿De qué vas? ¿Por qué Feijóo y Abascal no hacen eso? ¿Por qué? ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando para mostrar algo a la ciudadanía? No podemos seguir funcionando de esta manera, a golpe de tuit. Ah, no, un tuit, vale, pues sí. Bueno, ya está, publicado. Sigo haciendo mis cosas. Es que el hecho de que vivamos en una época de las redes sociales nos da pereza y nos ha convertido también en ineptos para resolver aquellas cuestiones que hace tiempo los hombres, las personas educadas, las personas valiosas, y no necesariamente valientes, sino valiosas, las resolvían mirándose a la cara. ¿Qué opinas? ¿Deberían Feijóo y Abascal presentarse a la Moncloa y decir que me abran, que quiero ver al presidente, que me abran? No, que no está ahora la agenda, no tiene previsión, que me abra. La situación es demasiado grave como para esperarme al miércoles o a cuando aparezca el tipo por el Congreso de los Diputados. Entrar a Moncloa,
Nosotros los ciudadanos no podemos entrar a Moncloa a sacar a este tipo. Pero vosotros, que sois aforados, sí que podéis presionar de otra manera. Venga, ya. Funcionad. Que parecen inútiles. Escríbeme tu parecer. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación porque seguiremos este tema, obviamente. Nos vamos a ver en más vídeos. Y la temperatura va subiendo, ¿eh? Venga, chao.